La sala de juntas se quedó en completo silencio en el instante en que Victoria cruzó las puertas de vidrio, abrazando contra su pecho un grueso informe financiero. Victoria llevaba menos de un mes en la empresa, pero casi todos en aquella sala ya creían saber exactamente por qué la habían contratado. Su figura curvilínea, su sonrisa amable y su carácter tranquilo la convertían en un blanco fácil para los comentarios susurrados. Un ejecutivo se inclinó hacia otro y murmuró: alguien debió mover algunos hilos. Unas risas contenidas recorrieron la mesa pulida de la sala de conferencias. Otro director apartó el informe de Victoria hacia un costado de la mesa, como si no mereciera estar junto a las propuestas que definirían el futuro de la compañía. Victoria notó cada mirada. Sin decir una sola palabra, ordenó las hojas de su informe, agradeció al asistente que había preparado la reunión y ocupó en silencio la única silla vacía, al otro extremo de la mesa. El capo de la mafia estaba sentado a la cabecera de la sala, con el rostro imposible de leer. No interrumpió ni le prestó atención al desprecio que crecía a su alrededor. Uno de los ejecutivos hojeó el informe de Victoria durante menos de 10 segundos antes de dejarlo caer sobre la mesa con una sonrisa despectiva. Completamente irreal. Otro ejecutivo asintió. No tenemos tiempo para entretener fantasías. La decisión ya estaba tomada antes de que Victoria pronunciara una sola palabra. Ella extendió la mano hacia su informe, dispuesta a recoger sus papeles e irse con la poca dignidad que le quedaba. Pero antes de que sus dedos tocaran la carpeta, una voz serena rompió el silencio. «Déjelo ahí». Nadie se movió. El capo se levantó lentamente de su silla, con los ojos clavados en el ejecutivo que había reído primero. Luego pronunció una única frase más: ella terminará su presentación. Nadie en aquella sala se atrevió a contradecirlo. Victoria levantó la mirada, muda de asombro. No tenía idea de por qué el hombre más temido de toda la compañía acababa de impedir que se marchara. Nadie más en la sala lo sabía tampoco. La primera mañana de Victoria en Blackstone Holdings comenzó mucho antes del amanecer. Victoria llegó casi una hora antes que todos los demás, cargando un cuaderno de cuero ya gastado, una laptop que había visto mejores días, y un almuerzo que ella misma había preparado con cuidado. El edificio de 27 pisos permanecía casi en silencio. El personal de limpieza se movía sin ruido por el vestíbulo de mármol, mientras los guardias de seguridad intercambiaban saludos somnolientos en la recepción. Victoria sonreía con amabilidad a todo el que se cruzaba en su camino. Nadie le prestaba demasiada atención. Eso cambió en cuanto llegó el resto de los empleados. En cuestión de minutos, los susurros comenzaron a seguirla por los pasillos. Esa es la nueva analista. Pensé que sería diferente. La verdad, no parece alguien capaz de manejar inversiones de miles de millones. Victoria ya había escuchado comentarios como esos antes. Algunos bajaban la voz al decirlos. Otros ni siquiera se molestaban en hacerlo. Ella simplemente seguía caminando. Cuando llegó al departamento de finanzas, varios analistas ya estaban reunidos junto a la máquina de café, hablando de la reunión estratégica más importante del año para la compañía. Cada departamento había pasado meses preparando propuestas. Solo un plan recibiría financiamiento. Ganar esa presentación podría redefinir el futuro entero de la empresa, comentó uno de ellos. Cuando Victoria se acercó, la conversación se detuvo apenas un segundo. Uno de los analistas miró la credencial de visitante que aún colgaba de su cuello. Así que tú eres la nueva contratación. Victoria asintió con cortesía. Sí, mi nombre es Victoria. Otro empleado la miró de arriba abajo antes de forzar una sonrisa. Bienvenida. Las palabras sonaban amistosas. La expresión detrás de ellas, no. Minutos después, Victoria encontró su escritorio, escondido en el rincón más alejado de la oficina abierta. A diferencia de los demás puestos de trabajo, el suyo no tenía fotos familiares, ni premios, ni decoraciones. Solo un monitor apagado, un teclado y un manual de la empresa esperando a su empleada más nueva. Victoria se sentó en silencio y abrió su cuaderno. Antes de que pudiera siquiera encender su computadora, alguien dejó junto a ella una pila gruesa de informes de mercado. Ya que eres nueva, dijo un analista senior con desdén casual, puedes organizar esto. Victoria miró los papeles. Ya están organizados. El analista se encogió de hombros.
Entonces organízalos otra vez. Risas se extendieron por los escritorios cercanos. Victoria no discutió. Simplemente comenzó a revisar cada página, una por una. En menos de 15 minutos descubrió que varias cifras trimestrales habían sido archivadas bajo la división regional equivocada. Corrigió el error. Adjuntó una breve nota explicando la discrepancia y devolvió los informes sin mencionar quién había cometido la equivocación. El analista senior apenas les echó un vistazo. Gracias. No hubo disculpa alguna. A lo largo de toda la mañana se repitieron momentos similares. Cada vez que alguien necesitaba cálculos de rutina, se los entregaban a Victoria. Cada vez que había que rellenar el café antes de una reunión, alguien miraba naturalmente hacia ella. Cada vez que las conversaciones giraban hacia decisiones de inversión importantes, nadie le pedía su opinión. Victoria aceptaba cada tarea con la misma expresión serena. No porque le faltara confianza, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que discutir con las primeras impresiones de la gente rara vez las cambiaba. Los resultados sí lo hacían. Ya avanzada la tarde, un correo apareció en la bandeja de entrada de cada ejecutivo. El capo de la mafia había solicitado proyecciones financieras frescas antes de la próxima reunión estratégica. Se invitaba a todos los analistas a enviar sus recomendaciones. La mayoría de los empleados puso los ojos en blanco. Es solo un formalismo. Los ejecutivos ya saben qué propuesta van a aprobar. Nadie va a leer la nuestra. Victoria leyó el correo 2 veces. Luego, en silencio, abrió una hoja de cálculo en blanco. Afuera, las luces de la oficina se fueron apagando poco a poco mientras los empleados guardaban sus cosas y volvían a casa. Uno por uno, el piso se fue vaciando. Las risas desaparecieron. Las conversaciones se disolvieron en silencio. Solo un escritorio permaneció iluminado, cerca de la ventana de la esquina. Victoria seguía ahí. Los números llenaban su pantalla. Los gráficos reemplazaban lentamente las celdas vacías. Victoria comparó años de comportamiento del mercado, contratos con proveedores, tendencias de materias primas, costos de transporte, exposición cambiaria y demanda de los clientes. Cada cifra debía sostener a la siguiente. Cada conclusión debía resistir el escrutinio. Las horas pasaron sin que ella se diera cuenta. Cuando el reloj digital finalmente marcó las 10:47 de la noche, Victoria se recostó por primera vez en todo el día y cerró los ojos en silencio. No estaba tratando de impresionar a nadie. No estaba tratando de demostrarle a la gente de la oficina que se equivocaba. Simplemente se negaba a entregar un trabajo que no pudiera defender. Al otro lado del oscurecido horizonte de la ciudad, las luces del piso ejecutivo seguían encendidas. Victoria recogió sus notas, sin saber que en algún lugar de aquel mismo edificio, otra persona seguía trabajando mucho después de que todos se hubieran ido a casa. La reunión estratégica anual era distinta a cualquier otra reunión dentro de Blackstone Holdings. Solo estaban invitados los ejecutivos senior, los directores de división y los asesores financieros de mayor confianza de la compañía. Cada propuesta presentada esa mañana implicaba consecuencias por cientos de millones de dólares. Victoria se detuvo un instante frente a la sala de conferencias antes de tomar un respiro lento. Ajustó la carpeta entre sus manos y se recordó a sí misma la promesa que se había hecho años atrás. Nunca comprometer la verdad solo porque la sala se niega a escucharla. Cuando las puertas se abrieron, docenas de conversaciones se apagaron en silencio. Algunos ejecutivos la reconocieron de inmediato. Otros fruncieron el ceño tratando de recordar quién era. La nueva analista. No sabía que el personal junior asistía a estas reuniones. Tal vez está aquí solo para observar. Victoria escuchó cada palabra, pero siguió caminando hacia la única silla vacía, esperando al otro extremo de la mesa pulida. Nadie le dio la bienvenida. Nadie la presentó. Varios ejecutivos intercambiaron sonrisas divertidas antes de volver a sus conversaciones, como si ella fuera invisible. A las 9 en punto, el capo de la mafia entró. Toda la sala se puso de pie de inmediato. Sin saludar a nadie, ocupó su asiento en la cabecera de la mesa y dio la señal para comenzar. Los jefes de departamento presentaron una propuesta tras otra, planes de expansión, oportunidades de adquisición, alianzas internacionales. Cada orador sonaba seguro de sí mismo.
Cada pronóstico prometía retornos impresionantes. El capo escuchaba en completo silencio. Solo hacía un puñado de preguntas breves. Cada respuesta era seguida por otro largo silencio que incomodaba visiblemente incluso a los ejecutivos más experimentados. Habían pasado casi 2 horas cuando el director financiero revisó la agenda. Queda una última presentación. Miró hacia Victoria. Nuestra analista más nueva preparó una estrategia de mercado alternativa. Una risa contenida escapó de alguien al otro extremo de la mesa. Otro ejecutivo se reclinó en su silla. Creo que vamos atrasados con el horario. Varios asintieron. Sin ofender, dijo otro director, sonriendo con cortesía hacia Victoria, pero quizás deberíamos revisar las propuestas junior en otro momento. Antes de que nadie respondiera, un vicepresidente estiró el brazo y tomó el informe de Victoria. Pasó varias páginas con evidente impaciencia, gráficos codificados por colores, proyecciones de riesgo, escenarios de flujo de caja, análisis de proveedores. Después de menos de 10 segundos, cerró el informe. Esto asume que el mercado de materias primas se revertirá en unos meses. Negó con la cabeza. Eso no va a pasar. Sin leer una sola página más, deslizó el informe hacia el centro de la mesa. No creo que debamos gastar el tiempo valioso de esta reunión discutiendo esto. Varios ejecutivos asintieron en silencio. Uno de ellos soltó una risita. Aprecio el entusiasmo. Otro sonrió. Es un buen ejercicio académico. Alguien más añadió, pero esto no es un salón de clases universitario. Unas risas contenidas se extendieron por la sala. Victoria sintió docenas de miradas posándose sobre ella. Ya había vivido momentos como ese antes. La conocida opresión en su pecho regresó. Por un instante, se preguntó si venir a esa reunión había sido un error. Tal vez tenían razón. Tal vez nadie quería escuchar lo que ella había pasado semanas preparando. Lentamente, estiró la mano hacia el informe. Si no hay interés, dijo en voz baja, retiro mi presentación. Sus dedos apenas rozaron el borde de la carpeta. Entonces, una voz serena resonó por toda la sala. Déjelo ahí. La sala se congeló. Victoria dejó de moverse. El ejecutivo que aún sostenía el informe miró hacia la cabecera de la mesa. El capo de la mafia seguía sentado. Su expresión no revelaba nada. Ni ira. Ni compasión. Ninguna emoción en absoluto. Miró primero el informe, luego a los ejecutivos que ya lo habían descartado. Finalmente, sus ojos se posaron en Victoria. Tome asiento. Ella dudó. Por un instante incierto, no estuvo segura de que le hablara a ella. Entonces él repitió la instrucción. No se va a ir. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Varios ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. El vicepresidente se aclaró la garganta. Señor, con respeto, ya hemos revisado suficiente material para tomar la decisión de hoy. El capo se volteó hacia él. Ah, sí. La pregunta fue tranquila, casi casual, pero nadie respondió. Entrelazó las manos lentamente sobre la mesa. Ustedes rechazaron una propuesta. Otra larga pausa. No la evaluaron. Nadie dijo nada. El ejecutivo que había reído primero intentó esbozar una sonrisa cuidadosa. Señor, simplemente creímos que era poco realista. El capo no apartó la mirada. No pregunté qué creían ustedes. Su voz seguía tranquila. Pregunté si la evaluaron. De nuevo, silencio. Por primera vez esa mañana, varios directores bajaron la mirada. La confianza que había llenado la sala momentos antes había comenzado a desvanecerse. El capo asintió una vez. Luego se volvió hacia Victoria. Tiene la palabra. Todos los ejecutivos de la sala la miraron. Segundos antes, esperaban verla salir humillada. Ahora, el hombre más temido de la compañía esperaba a que ella hablara. Victoria se puso de pie lentamente, apretando la carpeta entre sus manos. Caminó hacia la pantalla al frente de la sala. Mientras conectaba su laptop, nadie la interrumpió. Nadie susurró. Nadie rió.
Miró una vez alrededor de la sala antes de abrir la primera diapositiva. Esta proyección, comenzó en voz baja, se basa en una sola suposición que casi toda la industria cree imposible. La siguiente frase cambiaría el futuro de Blackstone Holdings. La primera diapositiva no contenía titulares dramáticos, ni promesas audaces, ni proyecciones optimistas diseñadas para impresionar inversionistas. En cambio, Victoria mostró un solo gráfico con los precios de materias primas de los últimos 12 años. La sala permaneció en silencio. Ella pasó a la siguiente diapositiva. Durante la última década, dijo con calma, nuestros competidores han construido sus planes de expansión sobre una sola suposición. Hizo una pausa. Que los precios de las materias primas se mantendrían estables. Varios ejecutivos asintieron. Era una suposición razonable. La mayoría de los analistas de la industria compartían esa misma visión. Victoria cambió a otro gráfico. Esta suposición ya no está respaldada por los datos. Alguien suspiró con impaciencia. Otro ejecutivo cruzó los brazos. Victoria continuó como si no lo hubiera notado. Explicó cómo las rutas de transporte se habían vuelto cada vez más vulnerables a las tensiones geopolíticas. Demostró cómo varios proveedores importantes habían reducido silenciosamente su producción meses atrás. Señaló los costos de seguros, que habían subido más rápido que los propios precios de las materias primas. Individualmente, cada señal parecía insignificante. Juntas, revelaban un patrón. Si estas tendencias continúan, dijo, el mercado no vivirá una inflación gradual. Miró alrededor de la sala. Vivirá un shock de oferta. Uno de los directores negó con la cabeza. Estás prediciendo una crisis. Victoria asintió. Sí. Dentro de 6 meses. Probablemente antes. La sala estalló en discusión. Imposible. Nuestros consultores no están de acuerdo. Hemos invertido millones en estos pronósticos. Otro ejecutivo se inclinó hacia adelante. Todos los bancos importantes esperan un crecimiento estable. Victoria respondió sin levantar la voz. Las grandes instituciones suelen tener razón. Cambió a otra diapositiva. Pero a veces llegan tarde. El silencio regresó. Durante casi 40 minutos, Victoria respondió cada pregunta, cada desafío, cada crítica. Cada vez que alguien cuestionaba sus números, ella abría de inmediato otro documento. Cada vez que alguien retaba sus suposiciones, ella presentaba otra fuente. Nunca adivinó nada. Nunca exageró. Todo lo que decía podía rastrearse hasta una evidencia concreta. Aún así, la duda seguía visible en toda la sala. Cuando finalmente terminó, nadie aplaudió. El director financiero habló primero. Su análisis es impresionante. Dudó. Pero actuar en base a esto significaría retrasar nuestro proyecto de expansión. Otro ejecutivo añadió rápidamente, y retrasarlo podría costarnos enormes oportunidades si su predicción es errónea. Varios directores estuvieron de acuerdo. La sala lentamente volvió a su postura original, rechazar la propuesta, continuar con la estrategia existente. El capo de la mafia permaneció en silencio hasta que se escuchó cada opinión. Finalmente se puso de pie. Todas las conversaciones se detuvieron al instante. Caminó hacia la pantalla grande donde aún permanecía el gráfico final de Victoria. Sin mirar a nadie más, hizo una sola pregunta. Si ella tiene razón, dijo, paseando la mirada por la sala, ¿qué perdemos por ignorar esto? Nadie respondió. Después de varios segundos largos, el director financiero finalmente habló. Si ella tiene razón, se detuvo, las pérdidas podrían ser catastróficas. El capo asintió. ¿Y si se equivoca? Posponemos la expansión unas semanas, respondió otro ejecutivo. De nuevo, silencio. La comparación de pronto sonaba muy distinta. El capo regresó a su asiento. Suspendemos la expansión. Varios ejecutivos lo miraron con incredulidad. Él continuó, realicen una prueba de estrés completa usando el modelo de Victoria. Nadie discutió. Nadie se atrevió. La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Mientras los ejecutivos salían en silencio, muchos seguían creyendo que la decisión había sido innecesaria.
Algunos culparon a Victoria por retrasar meses de preparación. Otros se preguntaban en privado por qué el capo había confiado en alguien tan inexperto. Victoria guardó su laptop en silencio. Esperaba críticas. No esperaba que el capo se detuviera a su lado mientras todos los demás salían. Él miró la carpeta cerrada que descansaba en sus manos. Buen trabajo. Solo 2 palabras. Luego se marchó. Era la primera vez que alguien en toda la empresa reconocía sus capacidades. 2 semanas después, los titulares internacionales explotaron en cada canal de noticias financieras. Una disrupción repentina en las cadenas de suministro globales desencadenó exactamente el shock de mercado que Victoria había predicho. Los precios de las materias primas se dispararon. Los costos de transporte se dispararon aún más. Varios competidores que se habían lanzado de cabeza a sus proyectos de expansión anunciaron de inmediato pérdidas de emergencia por cientos de millones de dólares. Dentro de Blackstone Holdings, un silencio absoluto se apoderó del piso ejecutivo. Cada cifra en la presentación de Victoria se había cumplido casi exactamente como ella lo había advertido. Por primera vez, la gente dejó de hablar de su apariencia. Empezaron a hablar de su análisis. El ambiente dentro de Blackstone Holdings cambió casi de la noche a la mañana. Apenas 2 semanas antes, muchos empleados se habían preguntado en voz baja por qué habían contratado a Victoria. Ahora esas mismas personas guardaban silencio cuando ella pasaba. Algunos le ofrecían sonrisas educadas. Otros de pronto le pedían su opinión durante las reuniones. Algunos incluso la felicitaban por haber predicho la disrupción del mercado antes que nadie. Victoria les agradecía con la misma humildad callada que había mostrado desde su primer día. No aceptaba ni los elogios ni la atención repentina como prueba de que pertenecía a ese lugar. Había aprendido hace mucho tiempo lo rápido que podían cambiar las opiniones de la gente. El respeto ganado de la noche a la mañana podía desaparecer con la misma rapidez. Mientras tanto, el equipo ejecutivo trabajaba sin descanso ajustando la estrategia de inversión de la compañía. Como Blackstone Holdings había retrasado su expansión, la empresa evitó las pérdidas que devastaron a varios de sus competidores. Los canales financieros lo llamaron una sincronización notable. Los analistas de la industria lo describieron como liderazgo disciplinado. Sin embargo, dentro de la compañía, solo un puñado de personas sabía que una analista junior había sido la primera en identificar el peligro. Y aún así, pocos entendían realmente quién era Victoria. Una noche, después de que la mayoría de los empleados se hubiera ido a casa, el capo de la mafia entró a su oficina privada cargando una delgada carpeta negra. La colocó sobre su escritorio sin abrirla de inmediato. Durante varios minutos, simplemente contempló la ciudad a través de los ventanales que iban del piso al techo. Finalmente, abrió el archivo. La primera página contenía la solicitud de empleo de Victoria. Detrás había documentos que nadie dentro de la empresa había visto jamás, evaluaciones de desempeño, certificaciones profesionales, informes de inversión archivados, cartas de antiguos colegas, artículos de periódico, expedientes legales. Cada documento describía fragmentos de una carrera que había terminado demasiado abruptamente. 5 años atrás, Victoria había sido considerada una de las analistas financieras más brillantes y jóvenes de una firma de inversión de prestigio internacional. Sus pronósticos habían superado consistentemente a los de sus colegas más senior. Los clientes pedían trabajar con ella. Los socios confiaban en su criterio. Muchos creían que llegaría a ser una de las directoras de portafolio más jóvenes en la historia de la compañía. Entonces, todo se derrumbó. Una investigación financiera interna la acusó de aprobar reportes inexactos relacionados con un fondo de inversión multimillonario. Las acusaciones se propagaron rápidamente. Las publicaciones de la industria repitieron la historia antes de que concluyera cualquier investigación formal. En cuestión de días, perdió su puesto. En cuestión de semanas, cada entrevista a la que asistía terminaba igual. Hemos decidido avanzar con otro candidato. Sin explicación. Sin segunda oportunidad. Su reputación se destruyó mucho antes de que nadie examinara siquiera la evidencia. El capo pasó lentamente otra página. A diferencia de los reportes públicos, esta sección jamás había aparecido en los medios. Contenía transcripciones de entrevistas, correos internos,
Correspondencia privada obtenida a través de investigadores independientes. Un mensaje llamó de inmediato su atención. Victoria se había negado a alterar las cifras de pérdidas proyectadas antes de presentarlas a los inversionistas. Había advertido a la alta gerencia que cambiar los números engañaría a los accionistas. Horas después, alguien más modificó el informe. Cuando los reguladores comenzaron a hacer preguntas meses más tarde, la responsabilidad recayó, de alguna manera, sobre el analista más joven del departamento. Victoria nunca admitió algo que no había hecho. Nunca aceptó un acuerdo que exigiera una confesión. Prefirió el desempleo antes que la deshonestidad. Esa decisión le costó todo. El capo cerró la carpeta en silencio. Nada de lo que había leído lo sorprendía. Ya había revisado cada página antes de ofrecerle un puesto en Blackstone Holdings. Nunca había contratado a Victoria por lástima. La había contratado porque la integridad se estaba volviendo más rara que la inteligencia. Analistas excepcionales podían reclutarse en cualquier parte. Personas dispuestas a sacrificar su carrera antes que falsificar datos financieros eran casi imposibles de encontrar. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Su jefe de seguridad entró a la oficina. Encontramos a otro testigo. El capo levantó la mirada. El antiguo gerente de cumplimiento. El hombre asintió. Finalmente está dispuesto a testificar. Colocó otro archivo sobre el escritorio, nueva evidencia, nuevos registros financieros, nuevos nombres. La investigación que había destruido la carrera de Victoria ya no parecía un simple escándalo corporativo olvidado. Alguien la había construido cuidadosamente. Alguien se había beneficiado de su caída. El capo abrió el nuevo archivo. Una firma conocida aparecía una y otra vez a lo largo de varios documentos. Un ejecutivo senior que había renunciado silenciosamente a la firma de inversión años atrás. Ya no se escondía. Había reaparecido recientemente como negociador principal de una corporación rival, que se preparaba para competir directamente contra Blackstone Holdings por uno de los contratos más grandes de la industria. El capo cerró el archivo. Por primera vez esa noche, una leve sonrisa cruzó su rostro. Interesante. Su jefe de seguridad esperó. ¿Cuáles son sus instrucciones? La respuesta llegó sin dudar. No lo contacten. La habitación quedó en silencio. Dejaremos que venga a nosotros. A kilómetros de distancia, sin saber que su pasado estaba a punto de alcanzarlo, aquel hombre terminaba los preparativos para las próximas negociaciones del contrato. Creía que el nombre de Victoria llevaba años enterrado. No tenía idea de que la mujer a quien una vez destruyó ahora trabajaba junto al único hombre con poder suficiente para exponer la verdad. 3 semanas después, Blackstone Holdings fue anfitriona de las negociaciones finales para la adquisición corporativa más grande de su historia. Representantes de varias firmas internacionales se reunieron dentro de la sala de juntas ejecutiva. Entre ellos estaba el negociador principal de Sterling Capital. En el instante en que Victoria lo vio, el color desapareció de su rostro. Daniel Mercer. Habían pasado 5 años. Se veía mayor, más seguro de sí mismo, más exitoso. Aún así, ella lo reconoció de inmediato. Era el ejecutivo que la había supervisado durante los últimos meses de su carrera anterior. También era el hombre que había firmado los reportes financieros que, con el tiempo, destruyeron su reputación. Daniel entró a la sala con la confianza de alguien convencido de que el pasado había quedado enterrado para siempre. Entonces sus ojos se encontraron con los de Victoria. Por una fracción de segundo, la sorpresa cruzó su rostro. Desapareció casi al instante. Vaya, sonrió con cortesía, no esperaba verte aquí. Victoria permaneció serena. Yo tampoco. Varios ejecutivos miraron de uno a otro, percibiendo una historia incómoda entre ellos. Ninguno de los dos dio explicaciones. Daniel rió suavemente. Me alegra que hayas encontrado trabajo de nuevo. Sus palabras sonaban amables. Su tono no lo era. Escuché que las cosas se pusieron difíciles después de tu último puesto. Victoria no dijo nada. Había pasado años defendiéndose. Ese día ya no sentía la necesidad de hacerlo. El capo de la mafia entró minutos después. Todos se pusieron de pie. Las negociaciones comenzaron. Durante casi una hora,
ambas compañías presentaron proyecciones financieras, estrategias de inversión y planes de crecimiento a largo plazo. Daniel habló con una confianza pulida. Sus años de experiencia lo convertían en un presentador impresionante. Varios miembros de la junta parecían convencidos. Cuando las preguntas terminaron, Daniel recogió sus documentos. Creo que hemos demostrado por qué Sterling Capital es el socio más sólido. Antes de que nadie respondiera, sus ojos volvieron a posarse en Victoria. Solo espero que esta empresa tenga mejor criterio que tu empleador anterior. La sala se volvió notablemente más silenciosa. Victoria bajó la mirada, pero permaneció callada. Daniel interpretó su silencio como una derrota. Continuó, el talento es importante. Sonrió. Pero la confianza importa aún más. Las palabras quedaron flotando en el aire. Varios ejecutivos se movieron incómodos en sus asientos. Recordaban los rumores que rodeaban a Victoria antes de que se uniera a Blackstone. Claramente, Daniel esperaba que esos rumores volvieran a jugar a su favor. En cambio, el capo de la mafia cerró lentamente su cuaderno. Señor Mercer. Daniel se volteó. Sí. Usted mencionó la confianza. Así es. El capo asintió. Estoy de acuerdo. Presionó un pequeño botón sobre la mesa de conferencias. La gran pantalla de presentación detrás de él se encendió. No mostró proyecciones financieras. Mostró correos internos archivados. El primer mensaje llevaba el nombre de Daniel. Su sonrisa se desvaneció. Apareció otro documento, luego otro. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante. La sala quedó en silencio. Cada archivo reconstruía la misma secuencia de eventos de 5 años atrás, informes financieros originales, versiones editadas, marcas de tiempo de aprobación, comunicaciones internas, firmas digitales. Cada documento apuntaba hacia una sola conclusión. Victoria se había negado a alterar los números. Alguien más los había cambiado después. Esa persona había aprobado su publicación. Esa persona había desviado la responsabilidad. Esa persona era Daniel Mercer. No, susurró Daniel. Tiene que haber un error. El capo permaneció tranquilo. No lo hay. Apareció otro documento. Esta vez era el testimonio del antiguo gerente de cumplimiento. Luego, resultados de una auditoría forense. Luego, registros de acceso a los servidores. Cada pieza de evidencia respaldaba a la siguiente. No quedaba ningún vacío. Ninguna explicación sobrevivía. Daniel miró desesperado a su alrededor. Nadie sostuvo su mirada. Los mismos ejecutivos que minutos antes habían admirado su presentación ahora permanecían en completo silencio. Finalmente, Victoria habló. Su voz era baja. Yo dije la verdad. No hablaba con ira. No pedía venganza. Simplemente afirmaba lo único que había sido incapaz de probar durante 5 largos años. El silencio que siguió pesó más que cualquier argumento. Daniel bajó lentamente la cabeza. Comprendió que ya no le quedaba nada que negar. El presidente de Sterling Capital fue el primero en ponerse de pie. Sin decir una palabra, retiró las credenciales corporativas de Daniel de la mesa. Realizaremos nuestra propia investigación. Daniel nunca respondió. La seguridad lo escoltó fuera de la sala. La puerta se cerró tras él. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Durante varios instantes, la sala de juntas permaneció completamente inmóvil. Entonces, uno de los directores senior de Blackstone se volvió hacia Victoria. Te debo una disculpa. Otro ejecutivo asintió. Yo también. Uno tras otro, las personas que alguna vez la habían despreciado reconocieron el error que habían cometido. Victoria aceptó cada disculpa con la misma gracia serena que había mostrado desde su primer día. No necesitaba venganza. La verdad le había devuelto algo mucho más valioso, su nombre. Cuando la reunión llegó a su fin, el capo de la mafia miró hacia el asiento donde Victoria alguna vez se había sentado sola, al otro extremo de la sala de juntas. Entonces dio una simple instrucción. De ahora en adelante, dijo, señalando la silla junto a la suya, ese asiento es tuyo.
Por primera vez desde que se unió a Blackstone Holdings, Victoria caminó hacia la cabecera de la mesa. No porque alguien le hubiera mostrado compasión, sino porque se había ganado el respeto de todos los presentes en aquella sala. Un año después, la sala de juntas se veía muy diferente. La mesa de conferencias pulida seguía siendo la misma. Los enormes ventanales todavía dominaban el horizonte de la ciudad. Los ejecutivos que se reunían ahí eran, en su mayoría, las mismas personas que alguna vez habían cuestionado si Victoria merecía siquiera estar en esa sala. Pero un detalle había cambiado silenciosamente todo. La silla al final de la mesa ya no le pertenecía a ella. Se la habían dado a alguien más. Victoria ahora se sentaba junto al capo de la mafia, como directora de estrategia de Blackstone Holdings. Ningún anuncio oficial la había declarado la voz más respetada de la compañía. Se había ganado ese lugar decisión tras decisión. Pronóstico tras pronóstico. Conversación honesta tras conversación honesta. Las paredes de su oficina seguían casi vacías. Sin trofeos. Sin premios enmarcados. Solo informes de mercado, notas escritas a mano y el mismo cuaderno de cuero gastado que había llevado consigo desde su primer día. Victoria nunca olvidó dónde había empezado. Una mañana, otra analista recién contratada entró nerviosa a la sala de juntas, cargando una carpeta de presentación demasiado grande. La sala se quedó inusualmente en silencio. Varios ejecutivos intercambiaron miradas curiosas, tal como lo habían hecho cuando Victoria llegó por primera vez. Victoria notó a la joven analista dudar junto a la puerta. Sin decir una palabra, se puso de pie. Cruzó la sala. Sonrió con calidez y llevó ella misma el material adicional de presentación hasta la mesa de conferencias. Luego retiró la silla vacía junto a la suya. Por favor, dijo con dulzura, siéntate aquí. La joven analista se sorprendió. Tan cerca del frente. Victoria sonrió. Las mejores ideas merecen ser escuchadas. Al otro lado de la mesa, el capo de la mafia observaba el intercambio sin interrumpir. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Él entendía exactamente por qué ella lo había hecho. El respeto nunca fue algo que un título pudiera garantizar. Era algo que cada líder elegía dar. Cuando la reunión comenzó, la sala se sentía distinta a aquella en la que Victoria había entrado un año atrás. No porque la empresa hubiera tenido más éxito. No porque las ganancias hubieran alcanzado cifras récord. Sino porque una persona se había negado a permitir que otra fuera juzgada antes de ser escuchada. A veces, la mayor inversión que puede hacer un líder no está en los mercados, ni en las empresas. Está en las personas cuyo valor el resto del mundo no ha sabido ver. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar el futuro de alguien es una sola persona dispuesta a decir, ella terminará su presentación. Fin.